Buenas, Muy buenas tardes. muy buenas tardes Voy a a todos. hacer pública una disculpa por llegar muy tarde, más que muy buenas, muy tarde. Y Bueno, que pude haber malogrado las buenas por hacer bueno, las no malas. Así que importa. perdona a la profe que es altamente comprensiva y siempre le llegó tarde a las clases de mitos que estaba en la reunión y llegaba tarde. Así que perdón. Aceptada la disculpa. Ya, buenas tardes. Buenas tardes a todos, que sería como buenas noches, porque lo Sí, vamos a decir gracias. que va a salir al aire hoy a las 22 y un poquito más tarde, porque está Natalia con el Buenas noches, Cepram, y Ajá. casi que estamos cerrando, que me encanta, con la construcción y las diferencias de la muerte en la heroicidad y en la cultura griega, porque lo de mañana, que es la última que nos queda, la gente ha estado fascinada, súper contenta con Gastón, que no hizo una peli, sino que tomó un libro de Rosa Montero, que narra Ajá. el diario de el duelo y la muerte del esposo de Madame Curie. Y mencionaban algo muy lindo, las alumnas, que era, qué hermoso lo de Gastón, que es un profe excepcional, que es un hombre sabio, dulce, pero además haberlo hecho en el tránsito de un duelo. Él perdió a su papá este año, ¿no? Y bueno, también de decir que hablar de quienes parten, de la muerte, también nos ayuda a procesar las nuestras, ¿no? Uno ha perdido en este año, yo por suerte, mi mamá está bien, tocamos madera, la Meli también, pero ha habido mucha gente que está partiendo muy enferma o que uno lamenta que estén ahí con mucho riesgo, porque la muerte está rondando en carácter real, en carácter de fantasma, como temor. Entonces un poco aprovechamos esto del Día de los Muertos, el Día de los Santos, y hacerlo con películas y tomar a Hércules, la película de Disney, como una especie de puntapié para que veamos una Claro. peli y tengamos para encontrarnos después de la peli y disfrutar algo, que también lo haga muy ligero, porque hemos escogido casi todas comedias, ¿no? Podríamos haber elegido estas películas donde la gente muere y se ve una larga agonía, ¿no? Y tomamos Heracles, que es una película de Disney, que más de una vez la hemos disfrutado en cursos de mitos griegos con la profesora Amelia Hernández, pero en este caso era para empezar a hablar de qué concepción tenían los griegos respecto de la muerte y cómo se inscriben los ritos de la muerte en lo que sabiamente, hay que decir que Meli se jubiló como profesora plenipotenciaria, no, profesora plenaria, No, de una materia que era mito y religión, ¿no, Meli? En Grecia y mito y Roma. religión Por eso en está Grecia. interesante, porque es mito y religión. Entonces, acá no queremos en ningún caso esquivarle a los religiosos, sino ver los diferentes aristas, porque además Claro. también tenemos que decirlo como psicólogos que uno de los mecanismos de afrontamiento más fuertes para sobrellevar, y se ha demostrado en las personas mayores más que en los jóvenes, de investigaciones que se vienen realizando, es la creencia, cierto grado de espiritualidad y en algunos casos específicamente la religiosidad. Entonces también vamos hablándolo desde lo que hacemos nosotros, que es en este caso con la profesora Hernández, desde los griegos. Meli, Mm, ¿qué te sí. pareció Heracles? ¿Qué diferencias ves? Porque hay construida ahí como una caricatura, como si Hades fuera el dios malo, más parecido al diablo de los Claro. cristianos que al Hades de los mitos. Contanos. Bueno, exactamente. Yo creo que sí, es más parecido al diablo, incluso hasta por la configuración que le han hecho, Con fuego. ¿verdad? Porque no era así entre los griegos, ¿no? Digamos, la idea que los griegos tenían de Hades era un poco distinta. En primer lugar, primero que tenemos una religión, mejor dicho, no tenemos ni siquiera religión entre los griegos. Lo que tenemos es un politeísmo antropomórfico. Por lo tanto, nunca se lo hubieran imaginado de esta forma, como si fuera realmente un demonio. Y Sino, además más bien, con fuego, ¿no? Porque lo del fuego tampoco es de los griegos. tampoco es de los griegos, porque es que lo que nosotros entendemos por el infierno en el occidente, ¿verdad? No quiero decir el occidente cristiano, pero es que en realidad es el occidente cristiano, porque esa religión pregnó tanto todo el occidente, que entonces toda la iconografía, todo el vestuario, la forma de hablar, la forma de presentarse, la religación con la divinidad, todo nos deviene
de esa religión, Y vos ¿verdad? cuando decís occidente cristiano es judeo cristiano. Claro, evidentemente. Digo, No, para ubicarlo evidentemente. bien Sí, sí, con no, sí, sí. el origen, Pero, sí, sí. pero, ¿por qué? Porque en realidad los griegos no tenían ni siquiera una palabra que se refiriera a religión. Ajá. Es interesante porque lo que, lo que ellos tenían, en realidad, lo que ellos llamaban Eusebia, más o menos una cosa así, era como Eusebia. una Eusebia, más o menos, ¿no es cierto? Es como una especie de respeto, honra, forma de relacionarse con la divinidad, pero una divinidad que estaba y no estaba con ellos, Ajá. pero no la palabra religión, que viene del latín. ¿Por Ajá. qué? Porque la palabra religión viene de religare, Ajá. que es ligar con mucha fuerza, juntar, juntar con mucha fuerza que la divinidad con el hombre, esa es la religión. Ajá. Para los griegos no, porque para los griegos no existía eso, existía una especie de comunidad en donde los dioses estaban, ¿verdad? A los dioses les importaba mucho o poco el hombre, eso depende de los momentos de la historia, pero no era eso. Ni siquiera tenían una palabra que se refiriera a fe. Vos decías recién lo de las creencias, y es que, porque la palabra fe viene del latín también, Ajá. viene del latín, que es otro concepto, mientras que la palabra que ellos podían utilizar más o menos, que era como pistis, Ajá. ¿no es cierto? Era algo así. Fíjate vos que cuando ellos decían, creemos en los dioses, ¿no es cierto? Decían, nomisen tu Zeus. Y nomiso significa conocemos, Ay, qué fantástico. conocemos. Pero no Es le decir, tenemos fe, sino que damos fe, o sea, en el relacionamos sentido que los intelectualmente, conocemos, cognitivamente, una religión más cognitiva que de exactamente, confianza. exactamente. Porque fe en latín viene de eso, ¿no? De fides, ¿Ah? exactamente. ¿Eh? De- De donde viene fidedigno exactamente. claro. Y la misma palabra es fe. Pero bueno, En ellos es conocer, acercarse con el intelecto. exactamente, exactamente. Uno De, podría decir que, si bien como vos decís no existen como religión, son como construcciones culturales, frutos como de la mente, del rito y lo que ponen claro, de imaginación, de creación en esos dioses. esto, esto que nosotros, a ver, suponete que nosotros pudiéramos hablar, entre comillas, de religión entre los griegos. Sí. La religión entre los griegos está constituida por dos partes. Los ritos y todo el sistema cultural, todo el culto, como un primer camino, que se basa en un camino muy importante, que es el camino del relato mítico. Ajá. Los dos tienen que ver. Es decir, el relato mítico construye o da posibilidad a los ritos y a los cultos, y el culto y el rito hace que perviva el mito. Uh-huh. Y sobre eso en eso se basa la relación del hombre con la divinidad. Nosotros sin ser antropólogos podemos aclararle a quienes nos estén viendo que por ahí te conocen por primera vez o saben que nosotros no lo hacemos en un lugar religioso. Las religiones modernas necesitan del mito que está inscrito en las escrituras, entendiéndolos por el cuento originario, el diluvio, el paraíso y Caín y Abel, o cualquier narración que tenga que ver con lo que se les seleccionó como parábola oficial de la iglesia, sagrado, se sacralizó. Pero claro, además también tenemos los ritos, que son las acciones que se hacen de manera repetida y que a su vez están atadas a algún símbolo, como puede ser el cirio pascual o la señal de la cruz, etc. Y a su vez la fe en esto que es inmaterial, que los griegos como que no lo tenían, digamos, no lo claro, cultivaban. Ellos no tenían ni una iglesia unificada, claro, ni un sistema de ninguna índole, jerárquico, absolutamente nada. No tenían libros sagrados, que eso es fundamental. En todas las religiones monoteístas tienen un libro sagrado y tienen un profeta creador de todo esto. Un profeta, fundamentalmente, lo que no existe entre los griegos es revelación.
Ahí está. Eso es lo que no existe. Al no Expliquemos qué es existir eso, Meli, revelación, para quien no sabe lo de velar y revelar. ¿Qué quiere decir revelación, más o menos? es, eh, porque está compuesto por dos partes. Re, que es intensidad, y velare, ¿verdad? Que es cubrir. Entonces, lo que significa revelar es sacar sacar el velo de una, de una situación o de una idea, ¿verdad? Y pasárselo al otro sin velo. Entonces, ¿qué pasa? Al no tener revelación, entonces no tienen libro sagrado, no tienen intérpretes que interpreten el libro sagrado. Tienen exégetas tampoco. Claro, Ni exégetas ni no, profetas, digamos. no tienen cuerpo sacerdotal estable, no tienen, bueno, no tienen ni siquiera la idea de creación, no tienen la idea de la nada. Entonces, Pero los los griegos sí tenían como adivinos, o cuando hacían las ritualidades, por ejemplo, de Dionisio, tenían como mira, maestros de ceremonia, serían. no, A tenían ver, todo tenían tipo de sacerdotes, sacerdotes, sí. todo tipo de sacerdotes, todo tipo de mantis, todo tipo de intérpretes que interpretaban los sueños, el vuelo de las aves, Las tripas las de los plantas, animales, de los sacrificios, pero todo. tenían un montón. El bate, las pitonizas. Eh, ¿Qué es el bate? ¿eh? ¿Qué es el bate? En realidad, ¿Ah? el bate es el que transmite alguna cosa, Claro. el que puede llegar a contar alguna cosa. Fundamentalmente, de ahí viene vaticinio, Ajá. ¿verdad? El que te dice hacia futuro, más o menos. Sí, sí, sí. Tampoco hacían mucho esto de hacia futuro, porque no es que fueran adivinos. Eso no es una idea de los griegos, el adivinar. Cuando el griego habla de lo que va a pasar, Sí. es porque ha leído en algún lado de la naturaleza las posibilidades. Es Eso es lo que... decir, Sí, te que escucho. es Es decir, interesante. sí, es decir, ¿Cómo? es decir, No, dijiste. no, es decir, cuando el griego habla de lo que va a suceder o de lo que puede llegar a suceder, lo está diciendo en función de algo que ha leído en la Ujú, naturaleza. ujú, ¿Me ujú. entendés? Es decir, hay una unión. Partimos de la base también, yo siempre digo partimos de la base de que cualquier ser humano podría haber sido sacerdote, Ajá. siempre y cuando tuviera la, digamos, el talento, digamos así, de leer la naturaleza. Como leer Porque, lo idiosincrático también, o como ellos también decidían, en términos de políticos, también cualquiera podría ejercer un cargo, en principio, digamos, ¿no? a ver, no había cargos Sí, no cargo, sino... dentro de la religión, Claro, digamos, no teníamos cargos dentro sí, de la sí. No, religión. me refería a la Sí política, que teníamos, ellos también sí decían en la teníamos, política. sí teníamos escalafones, por Tal cual, ejemplo, sí, sí, porque Calcante sí, o Tiresias, que son, sí. eh, digamos, como Los la videntes más metáfora del famosas, claro, sacerdocio, sí, sí. en los distintos tiempos, eran como muy importantes. Había otros, como el que aparece en la Ilíada al principio, que eran sacerdotes eh, comunes. También ¿Qué es cierto que significa había la sacerdotes palabra que estaban, sí, que algunos estaban No, más porque cerca de tenían, los reyes, entonces tenían como más sí, poder también, más pero además influencia. es porque entendían como si, con lo que significa la palabra sacerdote, que es sacer y dos, ¿no? De dos dotis. Es decir, sacerdote significa el que tiene un don sagrado, el que Ajá, es capaz de manejar un don sagrado. ajá, Eso eran los arúspices, los bates, los mantis, los ornitomantis, los oniromantis, ajá. todos ellos. Las, ¿Y qué pero no, diferencia hay con los oráculos? Porque eso también la gente bueno, siempre pregunta. sí, el oráculo, una cosa que es importante en los griegos, como toda esta religión, entre comillas, se basa en el rito y el culto, Sí, obviamente el rito y el culto traen como consecuencia
la necesidad del espacio sagrado. Tal cual, de ir. Exactamente. Es decir, el griego conoce muy bien la espacialidad. Es decir, dónde están los animales, dónde está el hombre, dónde están los dioses, qué le corresponde a cada cual. Ellos espacializan todo. También como un lugar para los muertos, ¿no? Evidentemente. Panteón Sí, es una palabra que viene de los griegos, ¿no? panteón significa, en realidad, de Paspasapán, que significa todo, y Theos. O sea, un lugar donde están todos los dioses. Uno de los panteones más famosos es en Roma, en realidad, que es un lugar muy especial, redondito, ¿no? No, pero decía también por lo que tienen en común con las culturas precolombinas, ¿no? Como hasta el Día de los Muertos se canta en los panteones, aunque son cristianos, no sé si me explico, como sí, algo que lo trajeron los cristianos, ¿no? Se siguió manteniendo en, en esta mixtura, digamos, que es precolombina y después española, sí. y todo en algún punto se van pareciendo a algunas cuestiones de las culturas originarias, donde hay música, donde hay algo que se celebra, donde hay algo que se le deja como Pero compañía de pan y de alimento, y además es hasta el nombre, muchísimo. ¿no? Es impresionante eso. Son muchísimas las similitudes. Es como que todos viniéramos del mismo lugar, exactamente, porque tenemos lo mismo. En los rituales de los muertos de los griegos, ¿no es cierto? Están, como en la mayoría de las plañideras, los que tocan los diferentes instrumentos, los cantos, los diferentes tipos de cantos para cada uno de los momentos del proceso hacia el enterramiento, etcétera. Uh-huh. Y después de volver de incinerar, cremar o enterrar, dependía de la época, al muerto, cuando se volvía a la casa, se hacían todos los rituales de purificación, las comidas, el volver a integrarse a la vida cotidiana a través de eso, de honrar la vida precisamente, Tal cual, tal ¿no? cual. Y lo que los otros días comentábamos que me parecía interesante era que entre los griegos, quienes tenían a su cargo, porque acá volvemos a lo de los rituales y el culto, ¿no es cierto? Hay rito, un montón de ritos hacia la muerte, no solamente en el camino hacia la muerte, sino a partir del sujeto muerto, ¿verdad? Quienes tenían a su cargo todo lo que fuera lo de alrededor de la muerte eran las mujeres. Eran las mujeres las que tenían que limpiar al difunto, acomodar todo. Y esa cercanía con la muerte es una cosa que, eso habría que, a ver cómo se lo podría pensar, ¿no? Porque esa cercanía con la muerte las transformaba en seres impuros, porque la muerte en sí es impura. Entonces, hasta que no volvieran de enterrarlo, ¿verdad? Ellas podían hacer todo el proceso, pero después necesitaban purificarse. Y entonces se hacían todos los rituales de purificación. Siempre Sí, se hacen rituales de purificación. claro, Y sí, de yo pensaba que además, yo tengo un libro muy bonito que es sobre antropología de la salud y las costumbres, que costumbres de los médicos se daban, y te escuchaba eso, y explica de por qué, por ejemplo, vienen hasta las batas blancas, que en realidad era para ver cuándo salpicaban de sangre, de ahí viene la bata blanca, que lo usaban los griegos, y esto de dejarles el lugar de impura también era una forma muy básica de protegerse de infecciones o de cuestiones que ellos veían en la descomposición del cadáver, que tenían la creencia también de que sí, podías llevarlo al mundo de los vivos y como contagiarlo en la muerte. No sé si me explico, todo lo que se necrosaba, la cuestión de la podredumbre, ¿no? Por eso también las vendas, ¿no? De que no salgan los gusanos y todo eso, porque uno tiene imaginada la muerte refrigerada, por decirlo de alguna época, ¿no? Pero en estos eran la descomposición cadavérica, era lo que cuidaban al resto de la comunidad, ¿no? Entonces, y ha llegado hasta el día de hoy, ¿viste? Los que hacen toda la parte de anatomía patológica tienen sí. una cantidad de ritualidades después de analizar los cadáveres que son muy parecidas a las de hace 5.000, 6.000, 7.000 años. Pero claro, pero es que lo vemos
desde los primeros, digamos, discursos míticos, que cuando decimos discurso, un discurso mítico, nos referimos a quienes nos transmitieron los discursos esos, que fueron los poetas en realidad. Todos los ritos y las partes cultuales de la primera época los conocemos a través de la literatura, porque en un principio, claro, al no tener libro sagrado, al no tener nadie que transmitiera de generación en generación la legislación de todo esto, lo que nosotros conocemos es a través de esta gente que nos fue transmitiendo bellamente, porque es literatura, estos ritos y estos cultos. Y cuando, con lo que vos decías de los cadáveres, etcétera, el Homero, lo primero que dice cuando comienza la Ilíada es que la ira de Aquiles mandó al Hades a innumerables, bueno, yo voy a decir la palabra alma, que no me gusta utilizarla, pero de todas maneras, sí, para que nos entendamos qué es lo que mandó, ¿verdad? Al Hades, y a sus cuerpos los transformó en pasto de aves, en carroña. Claro. Abono. Eso hizo la muerte. En abono. Lo que hace el cuerpo, abonar la tierra. Eso hizo la muerte. Claro. Por lo tanto, ellos saben muy bien lo que significa el momento de la muerte y la separación de eso que es el principio de vida, que es la psique, ¿verdad? Que es lo que va al Hades, y lo que queda acá sobre la tierra, que es lo que se descompone. Y que para que sigamos pensando en quienes vieron la película, ya sea personas mayores o nietitos, esas psique son esos dibujitos que se ven así como estiraditos en el fondo de la laguna Estigia y que se mueven así, y por los que mete la mano Heracles y se le va poniendo como petrificado, una cosa así, porque Heracles es uno de los héroes que, bueno, después vos charlás cuando quieras, porque Meli tiene un montón de cosas preparadas, va a estar re linda la charla esta, que eran las diferencias entre los griegos ahora. Y nosotros. Vamos a plantear algunas de esas diferencias, pero para situarlo, son estas almas que quedan ahí como rondando, que no es un infierno, sino es el lugar de las almas, ¿no? Porque después hay un lugar más abajo que es el Tártaro, ¿no? Esos son, y te lo digo en griego, fantasmas. Ajá. Son como fantasmas, porque la palabra es una palabra griega, ¿verdad? Claro que tanto en la película cuanto en la idea que nosotros nos hacemos. La sábana. De eso, claro, la sábana blanca con los ojitos y todo eso. En realidad es eso. En realidad no podemos decir cómo era eso. Claro. Pero, a ver, sí podemos entonces ahora, en función de rituales y cultos, hablar ahora sí del Hades, que es lo que empezamos al principio, de ese Hades. ¿Quién era ese Hades? Que es lo que nosotros decíamos que no es ese diablito que aparece en la película. Va, ese diablo es espantoso, impresionante. Todo de pelo blanco. Es linda la caricatura, sí. Es linda. La película realmente está muy agradable, muy agradable. Creo que captó ciertas y determinadas cosas que el relato de Heracles original cuenta, lo adaptó para que nosotros lo entendamos, obviamente, para que lo entiendan los chicos y los adultos, pero hay cosas que obviamente tuvieron que modificar. Pero eso espero que Pixar o Disney o alguien haga algo que sean los 12 trabajos de Heracles, porque tiene tanta cosa simbólica, cosas que sería divino. Sería maravilloso. Porque ahí aparecen nada más que algunas cosas que muestran la fortaleza de él. Y también hay que decirlo que también hacen algo propio del cristianismo, que es un antagonismo entre el padre, digamos, de Heracles, que sería Zeus, y su hermano Hades, a quien, bueno, Poseidón no aparece, pero bueno, ya para quienes saben un poquito de los griegos, está Poseidón, Hades y Zeus, que uno está en el Olimpo, el otro el mar y el otro el inframundo. Claro. Es decir, en la espacialización también de ellos, ¿verdad? Poseidón se queda con todo lo que sea el elemento fluido de las aguas, ¿verdad? Todas. Incluso océano. Y lo digo océano porque se supone que océano era el agua alrededor primordial que estaba alrededor de la Tierra y que estaba compuesta por 9, digamos, esferas, ¿no? Y una de esas es la que en un lugar de la Tierra
baja hacia las profundidades y forma la laguna Estigia. Ah, Esa es de océano, ¿verdad? Después vemos quién es la laguna Estigia, pero vuelvo a Hades. sí. Porque así como Zeus se quedó con todo lo que estaba desde la Tierra para arriba hasta Urano, todo lo tenía él. Es decir, el que parte y reparte. Se queda con la mejor parte, obvio. Bueno, además le ganó a los titanes, tiene su mérito. Bueno, está bien, pero de todas maneras, Él dividió. Poseidón también tiene una parte hermosísima. Sí, sí. Realmente, todo lo que es el elemento, el elemento móvil que es el agua y las posibilidades que te da esa fluidez, es hermoso. Pero claro, Hades, el menor de los hermanos, digamos, ¿En el menor? como que los separan de lo olímpico, claro, y queda de la tierra para abajo. Por eso también Disney aprovecha la dualidad Dios-demonio nuestro para hacerlo como alguien resentido por la poca herencia, una cosa así, desafiándolo a claro, que no tiene nada que ver con los griegos, eso, sino que es... Que no tiene nada que ver, porque claro, en realidad esto de que desde arriba al diablo lo tiran hacia abajo, pobre, y le dejan la parte más fea, al contrario, fíjate vos cómo será que la Hades es no solamente el nombre de él, sino también el lugar que le corresponde. Se le llama Hades al lugar y es el nombre de él. La leche de soja. Nosotros lo conocemos con el nombre de Plutón. En realidad Plutón es un epíteto romano. Claro, pero es un epíteto porque Plutón en griego, Pluto, significa el rico. El rico. Plutocracia, por ejemplo. Claro. Entonces, Plutón era riquísimo, tenía todo lo que estaba debajo de la Tierra. Claro que nosotros nos imaginamos que debajo de la Tierra es un hueco donde hay, ¿cómo se llama esto? Fuego y llamas, así que tipo nos olvidamos la minería, los diamantes, el oro, la plata, todo claro, lo que... Claro, y nos olvidamos de todo eso. Claro. En primer lugar había una parte que era de sombras, que son las sombras del Erebo, ¿verdad? Y después una parte donde estaba... ¿Qué es el Erebo? ¿Qué es el Erebo? El Erebo son las sombras, ¿verdad? Esas son las sombras que hay bajo la tierra hasta que se llega al lugar donde están las almas. Ahí todas es donde iguales. Hay que bajar. Y ahí está la laguna cuando llegamos. Claro. Es decir, ahí hay una laguna que hay que cruzar, ¿verdad? Que se llama la laguna Estigia y que es, por su propio nombre, tiene dos cosas muy importantes la laguna Estigia. En primer lugar, es la laguna del olvido. Es decir, hay que cruzar eso para olvidarse, para dejar atrás todo el recuerdo de lo que fui. De que fui humano. Porque es que si no es imposible soportar lo de allá. ¿Qué es lo que nos dice Aquiles? Que sí se acuerda en un determinado momento de lo que fue, de la importancia que tuvo en la Tierra. Pero bueno, entonces se cruza eso y la laguna Estigia es una entidad por la cual juran los dioses decir la verdad y siempre la verdad y nada más que la verdad y hacer nada más que eso. O sea, ahí es posta. Es un juramento por la laguna Estigia. Es un poder que Zeus le dio a Estigia, ¿verdad? De que si alguno de los dioses juraba por ella y se desdecía de alguna forma, sufría horribilísimos castigos. Ah, mira. O sea, ella es muy importante, el lago ese. Sobre la que no se miente, digamos, sobre la que no se puede usar su falso nombre en vano. De ahí capaz que voy a entrar también esas cosas. No, sí. Ahora, ¿cómo la cruzamos? Es decir, en una orilla están todos los muertos recientes y hay un barquero, una barca, con un sujeto, ¿verdad? Que se llama Caronte, que es que los griegos lo imaginaban como un viejo, alto, desgarbado, con una melena toda desgreñada, en harapos, ¿verdad? Y que tenía nada más que una caña para apoyarse, porque fíjate qué interesante, él ni siquiera remaba, remaba las almas. Las almas tenían que remar para pasar al otro lado. Y pasaban llorando, gritando, etcétera, hasta que al pasar la laguna Estigia te olvidas de todo lo demás y bueno, ya entras
en realidad es como una cosa que te pesa el hecho de que pasas al otro lado al anonimato total, Total. a lo amorfo total, al no tener Por eso dicen que ahí están tales y tales, y cuando Heracles busca, ¿no?, el alma de Aquiles, los guerreros, le da nombre porque él los reconoce, no porque tengan Claro, nombre en la laguna, claro. pero Es fíjate como vos, lo que hablamos de los muertos, o sea, cuando uno reconoce a sus muertos y los recuerda, le da nombre, si no, están en el campo de los muertos, exactamente. en Bueno, el campo recordar que pasar por nominado, el cor, ¿no? Por el claro. corazón, Ujú. de vuelta. Esto es todo como una cosa muy, muy afectiva. Y entonces, pero volviendo a esto Sí, de Caronte. de Heracles Ah, también, en el mito de Odiseo, Ulises, cuando Ulises va a la boca del infierno, ajá. ¿verdad? Bueno, paréntesis, infierno. Infierno es una palabra latina. Latina. Nosotros lo utilizamos normalmente como utilizamos un montón de palabras latino-cristianas, digamos así. Bueno, porque estamos en el occidente Sí, de sí. este lado, ¿verdad? Y no utilizamos las griegas, pero entendemos cuando la utilizamos qué es lo que queremos decir. Cuando nos referimos a infierno, al referirnos al Hades, nos estamos refiriendo a eso que te digo, sombras, El anonimato, submundo. etcétera. El submundo. Y el Ínfero. tártaro está más abajo, ¿no? El tártaro es lo último. El tártaro es como el piso de todo, Mm, como si fuera el piso de caos, mm. ¿verdad? Ahí están nada más que unos cuantitos De los peores, de los sinvergüenza, peores. los peores de todos, pero poquitísimos. Poquitos en relación a lo que nosotros entendemos que podrían haber sido asesinos, culpables, etcétera, etcétera. Sí, no. ¿Por qué? Porque únicamente están ahí quienes, conociendo a la divinidad, se sublevaron Bueno, soberbiamente contra la divinidad. Lo único que los puede mandar al lo tártaro que toma el Dante, de la es la tradición y la soberbia. soberbia. Claro. Exactamente. Nada más. Por eso son pocos. Porque el resto pecó, esa es otra palabra que no es Decir griega. que no es nuestra, que es nuestra, pero no es Exactamente. griega. El resto se equivocó. Sí, Por eso sí. de que decíamos de De la lo mismo, que es noxis, una claro. religión de pensamiento. Se Se confundió. equivocó Ajá, en alguna cosa, sí. ¿verdad? Pero bueno, vuelvo a Ulises. Cuando Ulises llega a la boca del infierno, ¿verdad? Porque quiere hablar con Tiresias y quiere hablar Claro. con una serie de personajes que han caído ahí, que han caído, Están, ya, que porque yacen, han que muerto. nadan, que no sé qué. Entonces, lo que hace es un ritual de matar animales con cabeza abajo para que la sangre caiga en un hueco, ¿verdad? Que es como la entrada a los infiernos, ¿verdad? Y entonces la sangre entra en contacto con estos fantasmitas, y entonces Y el le da fantasma que contacto de la toca sangre, sangre, toma vida. entonces tiene la memoria de lo que De lo fue que y se fue. puede conectar con el vivo, si no, no. Claro, con la De esa sangre que forma. viene de su corazón, de ahí lo recordar. Digo, te Exacto. acordaba por mis hijos, entonces yo leía mucho de Harry Potter y cómo esta autora J.K. Rowling toma todo. Hay unas escenas donde van a buscar a las almas y tienen todas las características de la laguna Estigia, ¿no? Todas estas cosas que es lindo decirlo, que por ahí es muy difícil. Mis hijos, la Meli, los conoces que eran chiquititos y comprábamos una serie que no la encontramos, que la Meli me había aconsejado, que era Los mitos para chicos, eran unos revistones así preciosas y que tenían unos dibujos, ¿vos te acordás? Y siempre les gustó, yo pensé que habían caído en saco roto, y no, la prueba estudia teatro, entonces por ahí Conce y el Iñaki le encanta ser asistente de la Meli, ¿cuánto sabe de mitos? A mí me gustan los mitos, tienen todos los libros los mitos cerca, Sí. y no necesariamente los leen, pero sí es cierto que estas culturas entran al conocimiento de los mitos a través del cine y de estas cosas transformadas, con todas estas películas hollywoodenses. Bueno, porque Como el Troya, lenguaje de por la ejemplo. época, como Troya o como Sí, o como los hay uno, 300. Los 300, y hay otra muy que hace del hijo de Poseidón, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero es una saga bien juvenil. Como Sí. estamos haciéndolo acá y no es en vivo, vos, Meli, decime si querés hacer una pausa un ratito y seguimos o seguimos. Un poquito más y Dale, ya hacemos vamos. una Dale, vos pausa. decís cuándo Así hacemos la pausa. redondeamos Dale. esto de la laguna Estigia, Caronte Y ahí y el vos ibas a paso de explicar lo de Troya. las monedas que me encanta a mí, porque en la boca y no en los ojos, que otra vez me contabas que es una belleza. Eso.
exactamente. Pero eso, fíjate vos que en los rituales cotidianos Sí, se porque hacía. a Caronte se le da unas monedas para cruzar la laguna Una, chica, ¿no? Una sola. una, Ah, es una. un óvulo, un Sí. óvulo. Para que te Óvulo cruces de del los recién muerto, muertos al otro lado, para que te deje entrar en la laguna. exactamente. Es el pago para que, ¿no es El cierto? óvulo, ¿Dónde se lo como le dicen. colocaba? En la boca. Ajá. Entonces, y esto viene a raíz de que eh, en, en los rituales La cotidianos, mordida, sí. normalmente, claro, uno cuando quería guardar algo para que no se lo quitaran, cuando quería ir por la calle y que no te quitaran el celular ni nada, Sí. entonces la moneda la llevaba en la boca. Ajá. Entonces, eso. Y los usureros, por ejemplo, normalmente cuando iban a cobrar Pues la usura, mordían se así. metían en la boca. Y también mordían para ver la dureza No, eso sí. claro, Todos los pueblos tienen eso de ver digamos, la, la la autenticidad, calidad, la calidad del la calidad del material, material. exactamente. Ujú. Y entonces, ¿qué Le es lo daba que una se hace? moneda, Se le colocaba una moneda en la boca, con esa moneda se le pagaba a Caronte, ¿verdad? Y Caronte entonces te trasladaba. Bueno, a Heracles le quiso cobrar Caronte por sí, pasarlo. Y Heracles, una bestia total, ¿no es cierto? Agarró ese palo y se lo partió por la un cabeza a pelado Caronte. No, iracundo. claro, eso no se puede pasar vivo del otro lado. Es decir, son escasos los que pasan con un permiso muy especial de otra de las personalidades importantes que es Perséfone, Ahí está, que es la conocemos mujer de Hades. Perséfone. Es hermoso el mito de Perséfone, porque Perséfone en realidad es la Proserpina, hija de Demeter, ¿verdad? Que es la primavera, en realidad. Demeter, una divinidad de los campos sembrados, la divinidad del trigo, etcétera, ¿verdad? Pierde a su hija una vez por no mirarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aparece Hades, se enamora de Proserpina y la rapta, porque nadie se quería casar con Hades, convengamos. Entonces, bueno, está bien. ¿Por Hades qué se quería nadie? casar como todo el mundo, y ¿Por qué entonces, nadie se quiere casar con él? porque era horrible, porque la idea que tienen es Ah, realmente horrible. Mm, claro, ¿qué es la idea que a lo mejor nosotros nos hacemos de la idea que tenían? claro. Eso también es. Pero de todas maneras, Como, cuando se lo nombra a Hades, como se lo Hefesto, que nombra, también le dan un lugar horrible. La misma ¿el qué? mitología, como Hefesto, digo, que también la mitología los hace fieros, los Claro, construye una exactamente. imagen de fealdad. Sí, lo construimos en base a lo que dice a lo que dejaron Poeta. dicho los poetas, Sí, sí. evidentemente. Pero bueno, la cuestión era que el señor debía tener su cuota de fealdad porque nadie se quería casar. Entonces un día él aparece en la faz de la tierra y la ve a Proserpina corriendo con sus amigas jugando y la rapta y se la lleva. Y la madre desesperada empieza a buscarla por todos lados. Y entonces el sol que lo ha visto dice que es Hades. Pero ¿cómo lo van a castigar a Hades? No lo pueden castigar, Como es una de las tres divinidades más importantes. eran los grosos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay que conceder cosas y hay que empezar a negociar. Y entonces Zeus, que es el mejor negociador, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Muy bien, Proserpina que se quede un tiempo con Hades, ¿qué le cuesta? Se va a adaptar, va a ser la reina de toda esa riqueza que hay ahí abajo. Y mitad del tiempo lo pasa en la tierra con su madre. Entonces, ella, y la llamamos Perséfone cuando está en los infiernos normalmente. Pero Serpina cuando está en la tierra. Y Proserpina cuando aparece, justo para la primavera, que es el momento, ella aparece, es el momento en que empieza a aparecer los primeros brotes verdes en la tierra. Eso es ella, ¿verdad? Y pasa 6 meses con su madre. Y luego vuelve a los infiernos. Y se acostumbró perfecto, ¿eh? Se acostumbró muy bien, el Señor debía ser bárbaro maravilloso, y además le daba todo lo que ella quería. Y junto con ella y con él hay 3 reyes que fueron llevados al Hades, que son Minos, Radamante y Aco. ¿Por qué? Porque eran prudentes y justos. Y ¡Wow! conformaron entonces el tribunal del Hades que juzgaba a las almas.
Es muy interesante eso Qué lindo, del qué lindo. tribunal en base a prudencia y justicia, ¿verdad? Y entonces, De ahí bueno, nos vendrá, después de que sacamos de los griegos la cristiandad, de la suprema justicia, de la justicia suprema, que es un tribunal, que son tres, que te juzgan por lo sí, hecho en vida. y puede ser, ¿Eh? pues, Digo, supongo, por esto que supongo dice que que sí, porque cuando además, sea el apocalipsis vendrá el juicio, ¿no? Y se dividirán bueno, los justos de los, ¿no? exactamente. Pero bueno, si querés acá hacemos una pausita Hacemos y una, después retomamos ya con Heracles propiamente dicho. para decirlo con claridad para nuestra audiencia, querida Melis, esta pausita es así, ¿no? Yo pongo pause, nos tomamos un recreito, nosotros nos vemos, decimos dos cosas, pero esto Exacto. sigue inmediatamente. Hacemos una pausa para edición, de edición nomás, ¿eh? Ah, qué Vamos a la bárbaro. pausa y en un segundo volvemos. Acá sería literal que en un segundo volvemos. En un segundo volvemos, Un besito, exactamente. Meli. Volvemos. ¿Cómo va? Acá estamos de nuevo y vamos a seguir conversando sobre Heracles. Ajá, Y exactamente. Meli me decía algo que es muy interesante ver. Diferentes héroes, podríamos decir también, y diferentes autores de los griegos, en los romanos, sobre diferentes muertes, que me pareció súper interesante, ¿no? ¿Qué características tiene la muerte de Heracles, que es como el gran héroe griego, es como el arquetipo de la heroicidad griega, ¿no? En realidad es así, fíjate vos que a pesar de que es un héroe que no es de los primeros héroes, porque si nos remontamos, en los poetas tenemos Aquiles, Aquiles, Ulises, un montón claro. de héroes, sin embargo, Heracles fue construido de una forma arquetípica, realmente, tiene todos los pasos de la heroicidad, que es esos pasos los que la película en realidad rescata, más allá de su adaptación a la modernidad, digamos así, Ujú. ¿verdad? Sin embargo, rescata esto. ¿Cuáles son esos pasos? Lo que, no, por ejemplo, el respeto a la madre, a la familia constituida, ¿viste? No, esas son las adaptaciones, porque Ujú, en claro, realidad, en el original, sí. era como Zeus siempre es como una familia ensamblada, porque realmente, Era un dios que se divertía con muchas mujeres, porque hay que decir que por, Heracles tiene el exactamente, nombre, Meli siempre lo dice, que quiere decir el nombre de Hera, que era la esposa oficial, la diosa en el Olimpo de Zeus, que estaba exactamente, bastante enojada con el pobre chico, porque era que se fruto de una llamaba, de las infidelidades de su sí, padre, de Zeus. Contales en esto realidad se llamaba, él cuando nació se llamaba Alcides, Alcides. claro, y su hermanito gemelo Ificles, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando él mata a su, eh, a su primer maestro, Lino, Ah, ¿verdad? pero él era hijo de Anfitrión y de Claro, Alcmena, ¿no? en realidad, Como los aparentemente, padres oficiales, digamos. los padres Los oficiales eran progenitores. Anfitrión Ajá. y Almena. Su padre, en realidad, Es fue Zeus. Zeus, que enamorado de Almena, pasa unas noches con Almena, y después cuando vuelve a Anfitrión, pasa unas noches con su señora esposa, y de esas dos uniones nacen estos dos chiquitos, O ¿verdad? sea que Ificles nace efectivamente de Anfitrión, que es su De, gemelo, su mellizo, exactamente. y Hijos en Alcides, que es realidad, Heracles, nace de Zeus. Parecido a esto de que el Espíritu Santo visita en una noche larguísima y ahí lo concibe Zeus con su madre, exactamente. con Almena, y Anfitrión Sí. encima, porque hay que decir que se disfraza de Anfitrión, de disfraza lo digo en broma, ¿no? Pero No, no, sí, Zeus se emerge, metamorfosea. se Es como que metamorfosea se como... metamorfosea en anfitrión Claro, y lógicamente entonces Almena en realidad no le es fiel al accede, marido, claro, porque en realidad está teniendo su noche de bodas con con su su marido, marido, que es evidentemente. Zeus el que la engaña. Exactamente, en realidad es él. Bueno, esa es una de las características de esta divinidad. Bueno, cuando nacen, Sí. ¿verdad? Algo huele a anfitrión de esta cuestión. Algo Más huele mal vale, en Dinamarca. exactamente. Porque el chiquito muestra desde la cuna su constitución física externa. Es Ajá, el fortachón, claro. es, pero además es el de la fuerza, su nombre mismo lo dice, Alcides, el Ajá. de la fuerza, es el nieto de Alceo, que a su vez viene de Alque, que significa fuerza física. O sea que ya era un Ese nombre le fortachón. pone, el fortachón. Ya era claro hijo de Zeus, digamos, en lo Pero físico. además
fortachón, pero además totalmente imprudente, totalmente rebelde, totalmente, bueno, Jugate la exactamente. clase. Bien. ¿Y qué pasa? Le ponen un maestro que se llama Lino, que era maestro de música fundamentalmente, porque al principio los chiquitos tenían una educación muy completa, digamos así. Su hermanito estudia todo, él no, él se revela, y como el Delincuente. maestro no eh, lo reta, él agarra su silla, digamos así, o su banquito, se lo parte en la cabeza y lo mata. Por supuesto que necesita, También queda cuando era bebé mató las dos exactamente víboras las que le dos habían mandado, serpientes las dos serpientes que que había mandado era. era, que estaba enojadita Exactamente. cuando supo que ¿Por qué? nació el... Porque ella siempre va a ser vengativa de los amoríos de su marido, evidentemente. Entonces lo que quiere es matarlo a Heracles, pobre Ificles. A partir del momento, bueno, La mordida de la víbora, el inocente de hermano. exactamente, pero cuando Menos mal después que que lo lo salvó mata el Heracles. maestro, Lo salvó el ¿eh? hermano. Lo salvó el hermano. Exactamente, pero fíjate vos qué interesante, cuando él mata al maestro, necesita un castigo feroz porque queda absolutamente impuro, ¿verdad? Pero él aduce una ley antigua, ancestral, que decía que matar en defensa propia no estaba mal, y entonces Zafo. se lo perdona. Por ser Apolo, que es hijo un de gran Zeus. purificador, lo Ajá. perdona. Pero a partir de ese momento, le dice que se va a llamar Heracles, que es el sujeto que lleva, que va a ser siempre, todo lo que vaya a hacer de ahora en adelante va a ser en honor de Hera. Ese es su nombre. ¿Eh? Heracles, en honor de la divinidad. Muy bien, pasa la vida, él va a pasar todos los trabajos, los 12 famosos trabajos y un montón de otros trabajos, va a matar mucha gente, va a ir moldeando su carácter heroico a Mucha través de gente, muchos todo esto. monstruos, también hay que decirlo, ¿no? Porque Claro, gran parte que a mí me interesa muchísimo. Un día vamos a hacer una charla nada más que sobre la heroicidad de Heracles. Hay mucho sí, de matar monstruos internos, primero muy físicos y después muy claro, simbólicos los trabajos, ¿no? La gente conoce más. En la peli sale la hidra, uno de los trabajos sale cuando él pelea contra la hidra, le corta cada cabeza y después le quema el sí, cuello. Van saliendo algunos, pero quizás las manzanas de las Hespérides, bueno, hay muchísimas sí, otras que no parecen que son más difíciles de narrarla como caricatura, ¿no? Son exactamente. Pero además, en la película, lo que hacen es tomar aquellas que son, digamos, más las más famosas, espectaculares, claro, las más, en sí, donde él puede mostrar su fuerza física y física. cómo él va manejando su fuerza física. Pero subliminalmente uno va viendo cómo él va modificando su carácter, de Sí, todas vamos a maneras. hacer uno, porque va a ser en relación a la pandemia, lo que debimos haber hecho como Heracles. Ay, me encantó eso. Ah, bueno, Para zafar de, sí, los 12 trabajos que nos quedan. Sí, vamos a hacer sí, uno. los Sí, 12 vamos a hacer trabajos con una de las quedan clases esta de fin de año, vamos a hacer eso, para los griegos. Tal. al pelo. ¿Eh? Bueno, pero de Entonces todas estamos en la maneras, muerte. Sí, dale. en la muerte. Sí. Cuando él va a morir, ¿no es cierto? Un centauro le había dado a su mujer, etcétera, una vestidura envenenada, su mujer se quiere vengar, después dice que no, pero bueno, de todas maneras se lo envenena a Heracles y Heracles empieza a ver cómo su cuerpo, su soma, digamos así, empieza a destruirse. En la peli se ve, de Yanira Exacto. se lo regala, una cosa así, medio como, digamos, Sí, la parte caricaturesca es como que si Hades lo entrampara, que no es, pero aparece un poco esto claro. que es muy lindo porque es una vestimenta que te quema, ¿no? Que te quema hasta la Exactamente, es piel. la vestimenta Es que te quema. impresionante esa metáfora. ¿Sí? Es como también lo que hacía Medea. Tal Eh, cual. el- Y que además sí, quema lo más humano, lo que tenemos en superficie, en contacto con los la otros. mitad, la mitad humana, Tal cual. es decir, la mitad que él tenía de ser humano. Entonces, ¿qué es lo que él decide? Él sabe que la única forma de librarse del dolor y todo es quemarse definitivamente, es decir, morir definitivamente al cuerpo para liberar la parte que era de Zeus. Y entonces él le pide a su hijo que haga una pira, ¿verdad? Y le enseña cómo hacer todo eso, que lo coloque en la pira, que le prenda fuego y entonces incinera su cuerpo, eh, destruye el cuerpo, porque lo que hace el fuego, así como el agua purifica, el fuego también purifica.
Son los dos elementos purificadores. Que es otro de Así los como, tantos puntos de intersección entre las religiones, ¿no? En relación a los muertos, exactamente. que es cremar el cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Sí, y en las guerras se tiene que hacer eso, Por cuestión evidentemente, de por higiene, cuestión de de salud higiene. pública. Sí, Exactamente. O cuando están lejos, se crema el cuerpo y se lo lleva en una urna a Atenas, por ejemplo, cuando están en las cercanías. economía de tránsito. ¿Eh? Economía de tránsito, sí. Yo Pero conozco que, gente que lo ha hecho teniendo a los padres en Estados Unidos, lo ha traído en cajitas de Quaker. y sí, sí, es que es lógico, es verdad. Bueno, pues él incineran, bueno, los vikingos también hacían lo mismo, Los incineraban, etcétera. hindúes, todo. Sí. Entonces, él lo que hace es, con esta cremación, digamos, con esta muerte de esta forma, ¿No? logra que el soma se separe, que quede absolutamente limpio y purificado, y su psique, digamos así, que es divina, porque es mitad, es mitad divinidad, Suba al Olimpo. en lugar de ir al Hades, Suba. vuelva al Padre. Eso de volver al Padre, que De nosotros también volver lo al conocemos, Olimpo. ¿eh? Es de volver al Olimpo, digamos, al lugar del Claro, Padre. exactamente, es ir al Olimpo, volver al Padre. Y es una, digamos, es una de las tantas formas de enfrentar la muerte, porque él lo enfrenta consciente, él sabe que esa es la única forma, pero también, hay que entenderlo, es su elección por la inmortalidad. ¿Eh? Que eso es importante, porque eso también lo podríamos ver, ¿te acuerdas en Aquiles? En aquí les ¿Verdad? digo por lo mismo, ¿no? Elegir ¿Ves? morir en la batalla y no envejecer con paz, digamos. Exactamente. Es la decisión ante la muerte. Distinta a la que toma Ulises, ¿no? Porque Ulises decide volver, envejecer, reinar en Ítaca, y como que se va perdiendo la vejez de Ulises, la gente no conoce mucho, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Eh, Eso es una de las formas. Pero hay también, podríamos ver otras formas también, que es lo que yo te decía. Cuando nosotros conocemos una, digamos, heroína, que es Uh-huh. Fedra. Fedra. Ah, vamos con Fedra y Hipólito. Sí. Hay que decir a Eurípides que todo el mundo piensa que Eurípides es una mujer, es un autor de teatro varón, ¿no? Porque yo no tengo Eurípides, problema en decirlo porque lo he escuchado en las clases y dice, ¿quién eres esa autora? No, es un autor. eh, eh, Eurípides es el tercero, digamos, de los trágicos. Él escribe acerca de Fedra, pero nomina a su obra Hipólito. ¿Por qué? Porque lo que le interesa es la relación del hombre con la divinidad, ¿verdad? Y se da precisamente en Hipólito. Hipólito es un fiel seguidor de Artemisa, ¿verdad? Y entonces se Artemisa hay enfrenta. que decir que es una diosa, cazadora, que los romanos le llamaron Célibe, Diana, ¿eh? ¿Qué? fundamentalmente célibe, y Célibe, que exige como portadora de los fidelidad. arcos y las flechas, que también guiaba a Es a las masonas, ¿no? Así, ¿no? es la mm, protectora, digamos así, De las bestias de los salvajes. límites para el afuera, Ajá. es decir, hacia los bosques, hacia las selvas, exactamente. Por eso es que De lo indómito. ella es la que, digamos, pide el celibato hasta el momento del matrimonio, y en ese momento lo entrega, o la entrega, a Hera, que va a ser la patrona del matrimonio. Pero Cosa de exige Zeus. absoluto celibato. Muy bien. Transcurre la historia, la cuestión es que Hipólito va a morir, ¿verdad? En cierto modo, porque Fedra pide esa venganza de que Hipólito, como no le lleve el apunte, tiene que morir de alguna forma, y Hipólito está en la última parte de la obra, en la playa, ha sido arrastrado por los caballos de Poseidón, ha sido casi muerto, agonizando, está esperando que su padre Teseo venga, porque es culpa de Teseo en realidad toda la historia, y está muriendo y pide por favor que lo maten, para no sufrir, porque él sabe que es mucho mejor eso que el sufrimiento. A Y mí me parece entonces, tan lindo porque los griegos, inclusive en Fedra, Eurípides,
es como que se sienta las bases. Hablaba con Eury y dice, mira vos, una compañía de México que tiene un nombre de Bien, esposa de bien. Orfeo, Sí, que esto del buen morir, de la muerte digna, de honrar la vida, es viejísimo. No sé, y lo que pasa es que los griegos lo ponen en la heroicidad, que darse una buena muerte, y que se llama efectivamente una muerte heroica o una sí, muerte consagrada, depende de la época, ¿no? Es como un derecho que ha sido siempre importante, o sea, que el final de la vida no sea solo un deterioro de la materia viva, sino algo que evitemos el sufrimiento indecible, ¿no? Y sí, que también tengamos una partida digna de la vida que hemos vivido, ¿no? Porque parece que claro. fuera solo una discusión de la bioética por las tecnologías actuales, pero es más, No, es antigua sobre el derecho a morir dignamente, ¿no? Que por ahí la gente bueno, cree que es algo nuevo y es algo, no sé, Eurípides, ¿de qué siglo es? ¿Del siglo quinto? quinto, Del del siglo siglo quinto. quinto. Bueno, Antes de pero lo Cristo vemos, tenemos que decirlo, para sí, que la antes gente de lo sepa. Cristo. Sí, Pero lo vemos también en Antígona. Cuando tal cual. Antígona va a enterrar al hermano que ha quedado en el campo de batalla, Yep. lo que hace es hacer el ritual, ¿verdad? Para que la muerte sea realmente una muerte digna, para que no quede el cuerpo a la intemperie, sino que realmente la dignidad cubra al hermano. O sea que sí, es así, realmente. Él está muriendo. Bueno, yo soy la reina de leer Lea, siempre. lea, profesor, porque además de Meli, vamos a decirlo, para quienes dicen, qué bonito que leer Meli, la señora que viene ahí fue directora de la comedia cordobesa Infanto juvenil. infantil, infanto juvenil y No, es sí, gran actriz argentina. ¡Ah! Y lee como los una, dioses. Como ella es pariente de los dioses, lee como los dioses. Bueno, claro, de la época de Lola Membrillo. no, Bien. yo me refería a los dioses griegos, mucho más. Claro. Se dice, fíjense, Hipólito está muriendo y dice, esta es mi muerte. Los dolores taladran mi cabeza, estallen convulsiones mi cerebro. Dejadme, dejen que descanse. Ay, ¿Ves esto, Zeus? Yo, el piadoso, el que en virtud a todo superaba, marcho a la casa de Hades, que ya veo, dejando atrás la vida. Los trabajos de la piedad en vano he soportado entre los hombres. Ay, vuelve el dolor ya, dejadme, que venga cual Dios médico la muerte. Me parece esto que venga cual Dios Dios médico, médico. exactamente, cual Dios médico la muerte. Me matáis. Quiero una lanza de cortante filo para hundirla en mi cuerpo y buscar a mi vida último sueño. Bueno, Maravilla. es lindísimo, es lindísimo y al último él dice, la oscuridad desciende ya sobre mis ojos, sosténme, Padre, ten derecho a mi cuerpo. Muero, veo ya las puertas del Dios de los infiernos. Y muere ahí. Para quienes Eh, son más jóvenes o por ahí quienes no conocen, bueno, la obra de Eurípides se llama Hipólito, pero hay diferentes versiones, digamos, desde sí, de Fedra, y que todas giran sí, en torno al padecimiento y a la despedida de la carne, de lo exactamente. vivo. Sí, es muy interesante. En las Y es diferentes interesante Fedras. esto de la relación con la divinidad, ¿verdad? Hablando de eso, fíjate vos que ellos tenían incluso el momento en que el hombre muere, ese instante, era el instante en que Iris, ¿no? Que es como el arco iris, ¿sí? Corta el último hálito, Corta el exactamente. último hilo, ¿no? Que son tres las. Corta el último hilo. O sea, tenían una divinidad o una potestad hasta para ese instante, ¿no? El último Es lo que suspiro. pasa con Dido cuando se Ajá, mata por Eneas, ajá, ajá. ¿verdad? Y tenían las tres que llevaban los hilos, ¿no? Las parcas, Las tres parcas, ¿no? Y las una tres de ellas parcas, era la que tenía esa función, ¿no? Cloto, Claro. Láquesis y Atropos. Fíjate vos, Oh, y los nombres son siempre, los nombres, si uno rastrea la etimología, sí, los sí. nombres son siempre muy significativos. A ver. Porque Cloto es la que, y la que toma el Lo ovillito, vi no el yo. ovillito, sino como se, La madeja. la lana, ¿verdad? Madeja. Y Lo, empieza lo a que hacer está en el uso. hilito, Claro, y hace el y hilito. le empieza a hacer El hilito, vellón y hace. el vellón eso, Toma el vellón y hace el hilo. Cuando lo hace el pone en el hilo, uso, claro. muy bien. Bueno, ella es Cloto.
Después tiene láquesis, del verbo lanjano, que significa pasar. Así. Mirá qué Es la que maravilla. toma de la mano de su hermana Claro. y va pasándole los hilos. Son hilos de distintos colores, Ay, qué hermoso, de Meli, la distintas explicación. texturas. Dorado, plateado, de oro, etcétera, etcétera. Incluso los de oro son de los dioses. Uno sabe que no son inmortales. Hay que hablar de la mortalidad e inmortalidad de la divinidad también, pero de todas maneras. Y por último está Atropos, que está dada vuelta. Dicen que está o dada vuelta o es ciega. Ajá. Es la que recibe el hilo, y del verbo trepo, cortar, tropos, corta, sin ver. Ojalá podamos editar esto porque han visto una actuación en que Meli hace de las tres parcas. Y fue rotando, en serio. Mira, Roto, mira, y ya. corto. Fue una coreografía de la Meli. Bien. Después otro, Después, si va a tomar después de ver Luciano, esto, de Eurípides, ¿vas a seguir con Eurípides o vas a tomar los diálogos de los muertos de Luciano? me gustaría, por lo menos uno de los diálogos, me interesa, Luciano de Samosata es algo así como un Ubiquémonos en la época y diciéndole quién es. segundo, Sí, siglo segundo después de Cristo. después de Cristo, mucho tiempo Él después. nace en el Asia, pero él le encantó, nace en Siria en realidad. Fue un enamorado de la cultura griega, en una época en que ya la cultura griega está, no digamos en decadencia, pero ya Pero no ya es lo de romano lo pensar. había absorbido hacía rato. Claro. Y a él le interesó mucho la filosofía cínica, evidentemente, Menipo de Gádara, Diógenes, etcétera. Dicho sea paso, la filosofía cínica toma el nombre de Kion Kinos, que significa perro. Digo yo, lo Por explico vos, porque, ¿eh? por lo ligada que estás a los perros. ¿Sí? Por lo ligada que estoy de los perros, pero no solamente por eso, sino porque en el texto que les voy a leer, lo llaman perro, tanto a Menipo como a Diógenes. Y entonces el texto que yo elegí era de Diógenes, que es uno de los cínicos, ¿no es cierto? Y de Heracles, precisamente. En Que esto no, de... miren, discúlpame, la cultura popular no tiene nada, nada de ignorancia o de candidez. Diógenes, que lo usó el negro Fontana Rosa, está puesto a propósito con singularidad refiriéndose a algo que nosotros no lo relacionamos, pero qué impresionante el negro y los ¿Y quién tiene al humoristas. lado? ¿Eh? A, ¿Y a quién tiene al lado de amigo? Un a, perro. a un perro, por eso les digo, Diógenes, no, es impresionante. Mendieta. Sí. Además, todo el concepto del Diógenes Fontana Rosa es esto, Es eso, es tal cual. realmente. Un Y día entonces podemos parece... hacer eso, el negro Fontana Rosa y la Meli. Dos grandes. En serio, honor tendremos, yo no tuve tiempo de hacerlo, pero lo haremos, ¿no? Honrar a los muertos, los grandes humoristas que este año nos tocó enterrar a Quino, al negro Fontana Rosa, que tenían tan buen humor en relación a la muerte. Yo si encuentro ahí, lo voy a poner, en todo sobre Quino. bueno. Bueno. Dale, No, sigamos. Estábamos con... Bueno, entonces, con voy a leer un diálogo. el diálogo de los muertos. Lee el que de quieras, este gran Meli. Uno, dos, lo que filósofo vos hayas escogido. cínico. Sí. Él no es, tengo que decirlo, ¿no? Corrijo. Luciano Samosata no es un filósofo cínico, pero estudió muchísimo las filosofías de ese tiempo y le interesó mucho. Fíjate vos que a pesar de que esto parece gracioso, porque está escrito con un humor increíble, sin embargo, uno puede captar muchísimo de lo que es el pensamiento del griego. Y entonces elegí este que se llama Diógenes y Heracles, precisamente. Entonces están en el infierno, están en el Hades, y Diógenes lo ve Heracles y dice, ¿no es este Heracles? Desde luego no es otro. Por Heracles, dice. El arco, la porra, la piel de león, la estatura, es Heracles completo. Pero, ¿cómo es que ha muerto siendo hijo de Zeus? Dime, campeón, ¿estás muerto? Te lo pregunto porque yo te hacía sacrificios en la tierra como a un dios. Y Heracles le dice, y obrabas correctamente, porque el auténtico Heracles está en el cielo con los dioses. Yo soy solo su sombra. Y Diógenes le dice, ¿cómo dices? ¿Sombra del dios? ¿Y es posible que alguien sea dios a medias y haya muerto con la otra mitad? Heracles, sí, porque no está muerto él, sino yo, su sombra. Diógenes, comprendo. Te entregó a Plutón como sustituto suyo, y por eso tú estás muerto en lugar de él. Algo así. Diógenes, ¿y cómo es posible que Eaco, que era uno de los reyes que juzgaba en el tribunal,
¿Qué es tan meticuloso? No advirtió que tú no eras aquel, sino que aceptó a un Heracles postizo que se le presentaba. Heracles, porque era extraordinariamente parecido. Diógenes, dices verdad, tan extraordinariamente que eres el mismo. Pero ten cuidado, no vaya a ser lo contrario y ocurra que tú seas Heracles y tu sombra esté casada con Hebe, enamorada de los dioses. Heracles, eres un atrevido y un lenguaraz, y si no dejas de burlarte de mí, sabrás muy pronto de qué dios soy la sombra. Diógenes, es verdad que tienes el arco desenfundado y a mano, pero qué miedo puedo tenerte una vez que estoy muerto. Y ahora dime por tu Heracles, cuando él vivía, ¿estabas también con él entonces como su sombra? ¿O erais uno solo en vida y al morir os separasteis? ¿Voló él junto a los dioses y tú la sombra, como es lógico, te presentas en el Hades? Heracles, ni siquiera debería contestar a un individuo que se expresa de modo tan impertinente. Sin embargo, escucha, cuando había de anfit cuánto había de anfitrión en Heracles, o sea, cuánto había del padre terrenal, eso está muerto. Y yo soy todo eso. Y cuanto era de Zeus, está en el cielo en compañía de los dioses. Diógenes, ahora es cuando lo entiendo claramente. Dices que Almena parió a dos Heracles al mismo tiempo, uno de anfitrión, otro de Zeus, de forma que pasó inadvertido que fuerais hermanos gemelos. No estúpido, sino que ambos éramos el mismo. Diógenes dice, No, estúpido. No, estúpido. Eso no es fácil de comprender. Que seáis dos Heracles en composición, a no ser que fuerais como una especie de centauro fundido en un solo hombre y dios. Heracles, ¿y no te parece que todos están compuestos de dos principios, cuerpo y alma? ¿Qué impide que el alma, que procede de Zeus, esté en el cielo y que yo, la parte mortal, esté entre los muertos? Diógenes, pero querido hijo de anfitrión, tendrías razón con lo que dices si fueras un cuerpo, pero en realidad eres una sombra incorpórea, de modo que estás a punto ya de ser un triple Heracles. ¿Cómo triple? Y Diógenes dice, más o menos así. Si el uno está en el cielo y tú, la sombra de aquel, estás junto a nosotros y el cuerpo se deshizo y convirtió en ceniza, entonces resultan tres. Ahora piensa, ¿qué tercer padre vas a inventarle para este cuerpo? Claro, porque en realidad tienen razón. Fíjate vos que ha hablado de toda la cultura de los griegos, así en chiste, de esto del cuerpo, del espíritu, de la separación, de qué es lo que va a dar, de qué es lo que queda. Y es tan interesante que como psicólogo, ustedes saben que Jung se separó un poco de Freud porque tomó de los símbolos y la interpretación de los sueños lo arquetípico. Se nutrió muchísimo sobre los griegos, Jung, ¿no? Y uno de los grandes trabajos de Jung es sobre la sombra, ¿no? Cómo el desarrollo de uno está impedido, digamos, en dirección a si uno crece bajo la sombra del padre o bajo las sombras, tomando como los aspectos más neuróticos del yo, los sombríos, ¿no? Y efectivamente lo que está diciendo, el duelo, ¿no? Porque venimos todos los días hablando algo del duelo, cuando son cuestiones tan ambivalentes, ¿no? Esto que Heracles es un gran héroe, pero es súper ambivalente porque es violento, es insurrecto, es impulsivo y va ganando con cada trabajo un poquito de mesura y de sabiduría. Van siendo menos brutos los trabajos, menos fuerzas físicas y van siendo más simbólicos, ¿no? Esto de las manzanas de la experiencia para mí es el gran trabajo, ¿no? Es decir, que son, bueno, manzanas muy mágicas, alguna vez nos dedicaremos. Y esto que tomaron Amelia y Luciano es esto, o sea, ¿cuándo termina un duelo en realidad? Cuando uno también elabora la sombra de esa persona que perdió. O sea, lo más neurótico o jodido de nuestro padre o de la madre si lo tienen muerto o de la viudez, o sea, porque no es solo hacer la apoteosis y quedarse con lo bonito y hablar bien de este padre, de esta madre porque está en el Olimpo, sino que esa es una parte casi diría la más idealizada del duelo, la más trabajosa del duelo es elaborar los aspectos más jodidos, más neuróticos, más autoritarios, más ambivalentes de la persona perdida. Así que es una maravilla, Meli, como siempre. ¿Querés otro o nos vamos a Edipo? No, vamos a Edipo. Vamos a Edipo. Sí. Yo le pedí a la Meli, acá yo le alteré el orden, porque si nosotros tomamos el orden, digamos, histórico realmente,
correspondería que entre Hipólito y Luciano estuviera Sófocles, ¿no? Más o menos ahí. Pero le decía porque No importa. Edipo en Colo, ¿no? Tiene una característica, ustedes saben que es de Sófocles, que es una trilogía, le diríamos hoy, así, Antígona, Edipo Rey y Edipo en Colo, ¿no? Es el tránsito entre la vejez de un Edipo errante, ya ciego, acompañado por su hija, y le pide al rey Teseo, que no tiene que ver con el otro Teseo, que le deje un lugar donde enterrar su cuerpo y morir en paz, ¿no? Ya que viene por decisión de él, cumpliendo su destierro de Tebas, ¿no? Pero me parecía, le pedí a Meli que lo dejáramos al último, porque es uno de los personajes más bellos para mí, Edipo, no tanto en el Edipo del complejo que la gente conoce popularmente, sino en el envejecimiento de Edipo, de alguien que finalmente aprendió muchas cosas después de cegarse, ¿no? Después de haber comprendido qué decía el oráculo de sí mismo, después de haber perdido mucho, perdió el trono, perdió la candidez, perdió la inocencia, tiene a sus hijos matándose en una guerra, los hijos varones, tiene una hija que la acompaña, bueno, las dos, pero la que la acompaña es Antígona y no Ismene, que la acompaña en su vejez. Entonces habla mucho de un viejo que ha aprendido después de meter mucho la pata, por decirlo de alguna forma, o de haber sufrido mucho en la vida, e inclusive vinculado a tantas cosas que nuestros ancestros dejaron mal anudadas, como su padre Layo, después de haber sido violador del hijo de Anfitrión, ¿no? Entonces hay como un castigo que los dioses les dan a todos los labdácidas. Entonces no solo va a terminar en él, sino que trágicamente van a morir todos sus hijos, Antígona, los varones. Eh, ¿Cómo era? Los dos que se están Jiménez, peleando. Jiménez en Eh, realidad no, pero de claro, todas Ismene maneras, zafa, ¿no? pero porque es la que menos, digamos, tiene en relación a toda la tragedia, pero de todas Claro. maneras. Pero sí le decía que era interesante ver cómo, aún después de semejante recorrido tan doloroso, Sí. tan cúspide también, ¿no? Porque estamos hablando de un rey. Claro, es decir, Y su cae desde caída, muy alto. desde muy alto, desde muy alto. Y a mí siempre me pareció una tragedia muy, muy aleccionadora, muy pedagógica para las vejeces que vienen de reinados que necesariamente se van a perder, ¿no? Desde lo alto de la academia, o desde lo alto de la justicia, o desde lo alto de la riqueza, ¿no? Hay veces que esas caídas uno se les interpone, son más brutales. Otra cosa es cuando uno da lugar y da paso a otros, ¿no? Recién en Edipo en Colona se ve ese movimiento que es brutal en relación a su hijo putativo, que sería el rey Teseo, ¿no? Pero la Meli nos va a contar sobre Edipo. ¡Ah! Que estuvo al lado la Meli. En realidad más que contarle, voy a leer la última parte cuando él realmente, Pero lo pongamos en contexto a la obra. ¿cómo? Lo pongamos en contexto a la primera parte de la obra, Sí, porque él se presenta en el la bosque. obra es Edipo en Colona. O sea, es Edipo que llega a uno de los demos de las pequeñas villas junto a la polis de Atenas. En Atenas está reinando Teseo, que es otro de los grandes héroes que tiene Grecia, ¿verdad? Y Edipo viene a pedir, por favor, humildemente, que le dejen un lugar a donde morir, ¿verdad? Y que sea respetado de ahí en adelante, porque perdió todo, es decir, ya lo único que le puede quedar es este espacio, que su muerte va a convertir en sagrado, evidentemente un espacio sagrado, pero ni siquiera quiere que todo el mundo lo conozca, quiere que nadie sepa dónde él va a terminar sus días, Hay que decir que evidentemente. la tragedia empieza con él y su hija caminando y la gente del Sí, pueblo no lo reconoce y tienen una parada, él se asienta porque está viejito y ya muy, muy débil en un bosque, que es el bosque de las Hespérides, las ¿no? Eumenides. De Es Euménides, el perdón, bosque. de la que quería decir las Euménides. Sí, Y todo lo que él pide es que el pueblo o alguien le acerque el diálogo que quiere tener con Teseo, ¿no? Pero ya Teseo. nadie lo reconoce, está lento, la hija pide que lo respeten por la dignidad que tuvo un rey que fue, ¿no? Y también está puesto en algo que me parece una maravilla, que es que no vayan a profanar su tumba, ¿no? Que respeten por lo menos el Sí, cuerpo y su sí, sepultura. ¿Mm? sí, y eh, es tan doloroso porque él hasta tiene que decirle a Antígona quién está viniendo, porque claro, él está ciego, viejo, cansado, herido, casi no ve, digo, casi no oye, y entonces hasta tiene que preguntar eso, por favor, quién viene, porque
Pero además es un héroe Está maravilloso porque las consuela a las hijas en ese momento, ¿no? exactamente, y les Tiene dice, es tan magnánimo, tan amoroso que dice, bueno, trata aún de consolarla. Además de que lo llama Zeus con un trueno, ¿no? eh, ¿Eh? no, eso, evidente. Entonces, hablando con Teseo, Teseo obviamente conoce toda la, digamos, La todo historia. el mito de Edipo, y entonces sabe con quién está hablando, y entonces hacen una especie como de negociación en ese momento. Lo que Edipo pide es absoluto anonimato del lugar donde va a morir, y le dice, lo que yo te puedo conceder es que desde ahora en adelante, ese lugar en el bosque de las Euménides, que se va a convertir en un lugar sacro, ¿verdad? En un lugar de rituales y de culto, sea el lugar que proteja tu ciudad. Ahí Y podrías, Teseo, Meli, claro, contarles un ¿eh? poquito que el bosque de las Euménides es un bosque que se transforma de desgracias en gracias. Es una cuestión medio así Exactamente, redentiva, ¿no? claro, porque las Euménides, desde la época anterior a Atenea, que eran las erinias, ¿verdad? Son divinidades vengadoras, que en un determinado momento eh, mm, Atenea las manda a juicio, evidentemente, y les pide por favor que de ahora en adelante, por lo menos en Atenas, digamos, se porten benéficamente. Euménides significa, claro, Euménides viene de eu, que significa bien, y men, que es la mente. O sea, que tengan una mente propicia. Esos son las Euménides, que antes eran las furias, que eran divinidades vengadoras. Ujú. Entonces se les dedica cerca de Atenas todo un bosque a ellas, y es ahí donde Edipo pide ser Además es enterrado. como que descanse también el mal pensamiento, ¿no? El pensamiento furioso, esta cosa obsesiva de venganza, de rencor, de no sé qué. Exactamente. El símbolo es que ahora la mente tiene se pacifica, Sí, se está más tranquila. está más Y tranquilo. Teseo, que es muy buen estadista, además de ser muy buen héroe y todo lo demás, y tener una trayectoria importante, es muy buen estadista. Le conviene que Edipo muera ahí. O sea que, a ver, sí, yo voy a guardar el secreto, lo voy a honrar a este hombre porque realmente merece ser honrado, y a la vez le voy a dar a Atenas una protección desde ese lugar sagrado y desde este hombre que se convierte en este momento en algo así como una, entre comillas, ¿no? Como una divinidad protectora. Pero además también Teseo toma un lugar que es re interesante ahí en la tragedia, que es que Edipo viene buscando un hijo que le ayude, tiene su hija que le ayuda al último momento de su vida y busca una especie de hijo varón que no tenga la intensidad de la pasión que ellos vienen a buscarlo para que ponga paz allá porque se están matando Ay, por sí. el trono de Tebas, pero él toma el lugar del hijo putativo que siempre es más fácil que el hijo propio, ¿no? Es decir, poder comprender al padre de otro, al viejo atribulado de Claro, otro, es mucho más ¿eh? sencillo que al propio, ¿no? Y lo toma rápidamente, se toma ese honor que se lo concede un rey también, ¿no? Sí. Porque ya hace rato que no es rey, pero estamos hablando de quien es No, no, majestuoso, lo ha sido, pero es, digamos, por impresionante. definición. ¿Eh? Exactamente. Entonces eso también es interesante verlo en la vejez, que uno por ahí accede más, ¿no? O al psicólogo que te hace comprender tal cosa, o a un profe, o al médico, accede Sí. más a tener un diálogo sobre sus propias limitaciones y sobre sus propias pérdidas que con los hijos propios, ¿no? Que suele ser de más tensión, de más dificultad. No, no. La relación entre Edipo y Teseo es realmente digna de ser estudiada, analizada, leída, Es porque es bello. muy interesante. La forma en que Te se leo este tratan, pedacito y sí. después vos de Teseo está hablando con Edipo y le dice lo siguiente a Teseo: dentro de pocos momentos, yo mismo, sin que nadie me lleve de la mano, saldré en busca del paraje donde debo morir. No se lo descubras tú jamás, ahí tengo un poco más la voz, jamás a mortal alguno, ni le digas dónde queda él escondido, ni en qué región está, pues él será para ti un baluarte contra tus vecinos, más inexpugnable que los muchos escudos y que los ejércitos aliados. Y entonces le dice que va a convertir ese lugar en un espacio sagrado. ¿Quieres que hagamos una Adelante. pausita y te con un poquito de agua? Sí,
Ahí está. Hacemos una pausa, Sería toma muy agua y bueno. seguimos. Bueno, Edipo sigue hablando y, y dice lo siguiente, eh, adelante, no me deis la mano, dejadme que yo solo, por mí mismo, vaya a buscar la sagrada tumba donde está decretado que he de sumirme en el seno de esta tierra. Así venid por aquí, que por aquí me llevan a mí el mensajero divino Hermes y la diosa de los infiernos. Oh luz para mí apagada y que antaño fuiste mía. Por última vez caes hoy sobre mi cuerpo, pues ya parto al término de mi vida, ya voy a hundirme en el Hades. Y entra al bosque y desaparece. Y entonces después aparece el coro en la tragedia, y entonces hace el cántico a las divinidades del infierno. Dicen, oh rey de las tinieblas, os ruego que sin pena, sin quejidos ni lamentos, baje este extranjero a los campos de allá abajo, morada común de todos los muertos, y a la mansión Estigia. Un justo Dios venga a compensar sus males, que muchos e inmerecidos fueron los que sobre él llovieron. Oh las diosas infernales, oh cuerpo del Can invencible, de quien cuentan las tradiciones, que está tendido a las puertas por tanto huésped visitadas, y envía sus gruñidos desde la caverna como indomable guardia del infierno. El Oh cancerbero. muerte, el cancerbero. Oh muerte, hija de la tierra y del tártaro, haz, te suplico, que ese guarda deje libre el paso al extranjero que se dirige a los profundos valles de los muertos. Y entonces después llega un mensajero que cuenta lo que Teseo le permite contar, porque el único que vio la desaparición en realidad de Edipo fue El rey. Teseo. Y entonces lo único que él dice, una palabra basta para decirlo todo, dice el mensajero: ciudadanos, Edipo ha desaparecido. Y entonces le empiezan a preguntar, y el mensajero empieza a contarle al pueblo este, que al principio no le reconoció, pero que ahora gracias a Teseo lo aceptó, ¿verdad? ¿Qué fue pasando durante todo este momento y cuáles fueron las últimas cosas que Edipo dijo? Y una de las últimas cosas que Edipo dijo fue el tratar de consolar a sus dos hijas y tratar de explicarles que esto es lo que la divinidad quiere y qué es lo que él en realidad ha decidido. Y entonces le dice Edipo al punto, palpando con sus ciegas manos a sus dos hijas, les dijo: preciso es, niñas mías, que os hagáis fuertes y os marchéis de estos parajes, y no pretendáis ver lo que no es lícito, ni oír tampoco lo que hablemos. Alejaos, hijas mías, cuanto antes, y nadie quede conmigo sino Teseo para entender lo que aquí está pasando. Y entonces, obviamente, las chicas se quedan desconsoladas, Teseo se va, sucede todo esto de la desaparición, y después cuando Teseo vuelve, les pregunta a ellas qué es lo que quieren hacer, y ellas dicen que en realidad lo que quieren es volver a la patria de él, ¿no? A Tebas. Y entonces, una de las cosas últimas que Antígona dice es: en la tierra extraña ha muerto, donde siempre lo deseó. Goza del reposo en la región de las perpetuas sombras, y tampoco le falta aquí el tributo de mis lágrimas, pues por ti, oh Padre, siguen llorando y lamentándose estos mis ojos, que no sé, desventurada de mí, cómo voy a calmar el acerbo dolor de tu partida. Y entonces, bueno, ellas van viendo ahí al último. La obra termina un poco así, como triste, porque triste, siempre la muerte es triste, el enterramiento es triste, pero acá como muy acongojado, porque tienen que dejar además, ¿verdad? Lo que las ataba a ellas a todo este tremendo camino que han hecho, que era el acompañamiento del padre, ¿verdad? Y volverse, sin el padre obviamente, pero sin nada, absolutamente vuelven. Y entonces la última parte es como muy nostálgica de esta obra. Evidentemente escrita por un hombre a los 80 años en defensa de su propia integridad intelectual, ¿no? O sea que es realmente maravillosa, es una de las obras más interesantes
de Sófocles. Para mí es sublime, pero además es sublime por lo universal que es en varios sentidos, ¿no? Sí, No solo en lo cultural, geográfico, que cabe para un griego o cabe para un estadounidense o un cordobés, sino lo inmutable que es de esta despedida de una persona mayor que ha cometido errores, que ha aprendido de la vida, que eh, yo siempre me gusta citarlo como el gran héroe de la sabiduría, ¿no? No a Ulises, que es el héroe de la viveza y de y la sí, elocución y la palabra, pero él sí, ¿no? Porque por ahí la gente grande y se puede cambiar a mi edad. Uno no puede definitivamente cambiar lo vivido, pero sí puede eh, cambiar la perspectiva de lo vivido y vivir más indulgentemente, ¿no? Amargarse por cosas que realmente valgan la pena o no amargarse, comprender que el destino es el único que pudimos haber tenido y no otro. Y fíjense cuánto de heroicidad hay en Edipo, que es, siempre está visto como al revés, ¿no? Como desde lo que hizo Freud para mí brillantemente, ¿no? Fundar toda la teoría de la neurosis en Edipo, pero yo lo veo mucho desde la vejez y digo, es realmente un héroe en algún punto, con todos los errores cometidos, un héroe muy generoso, muy generativo, porque se impone el castigo por el crimen que cometió y habla de un ser ético. Se impone la investigación de ver quién mató a Layo para parar de la peste a su propio pueblo que está sufriendo y condenado por su crimen. Eh, Además, se impone el destierro y en el último minuto tiene la capacidad, como yo lo he visto en pocas personas mayores, de consolar a sus hijas, ¿no? Yo lo he visto en eh, algunas personas mayores y dicen, ustedes quédense tranquilos, ya está todo acomodado, ¿no? En esto le mando un abrazo a mi mamá, se dice, ya está todo acomodado, ya sabe cada uno quién es quién, sí. ¿ve? Reconociendo que metió muchas veces la pata, ¿no? Que esa es la grandeza, no la despedida solo de los héroes que estuvieron siempre cerca de la luz. Me parece que los humanos, a mí me encanta Edipo porque es un humano Es que es humano, en que, realidad que se eso. equivocó, que tuvo que vivir el karma de lo que sus padres hicieron, de lo que su padre fundamentalmente dañó, pero fundamentalmente que tiene comprensión de sí mismo y de los otros, ¿no? Por eso las quiere consolar y decir esto es lo inevitable, lo que tenía que suceder, ¿no? Y algunas personas mayores envejecen muy sabiamente, aunque con todos esos achaques, sin escuchar bien, por ahí sin poder caminar bien, ¿eh? Pero con una cuota de indulgencia, de comprensión de las otras generaciones y de algo que me parece muy bonito de una muerte con estas características, que es una muerte no solamente digna, sino que es una muerte casi diríamos que heroica, ritualizada con... Digo, tiene la paradoja de esto, que finalmente uno muere solo, o solo visto de rey a rey, pero prepara a él dónde morir, ¿no? Es decir, las condiciones de su muerte, o sea, por lo menos que sea en un lugar donde se lo respete tras su muerte, ¿no? Miren la cantidad de Sí, historia que tenemos en Argentina con la profanación de los muertos y cosas atroces, ¿no? sí. Que Pero es que en suceden. realidad yo creo que la heroicidad de Edipo está en realmente ser un ser humano. Claro. Ahí está. Porque en realidad no tienen ninguna de las características del héroe arquetípico, digamos así, sino es en ser un ser humano y toda su vida se desarrolla como ser humano. Sí, sí, Ahí. sí. En el Y cabal después, reconocimiento de sí mismo, por eso para mí es el héroe de la identidad, en ir descubriéndose en todo lo fallado, en reconociendo eh, los crímenes cometidos, en usurpar el lugar que no le cometía, para finalmente tener el eh, lugar que le correspondió, que fue un gran rey, desterrado, un padre preocupado, pero porque deja a los hijos varones en un desastre también, o sea, está lejos de la idealización, ¿no? Los hijos sí, varones matándose por el reino de Tebas, las mujeres consolándolo, es una tragedia muy actual, no solamente el vínculo que hizo Lacan con el rey Lear, sino lo que uno puede ver hoy, ¿no? Las hijas mujeres acompañando en la vejez a los padres, los varones eh, muchas veces disputándose la herencia o el trono. Es una tragedia muy actual, muy universal. no, realmente, ¿No? realmente, para, sí, Miss Melly. Miss Melly, que no es lo mismo que Miss Mary, pero va a tener su película. Ya no tenemos a María Luisa Bember para que haga la película Miss Melly, pero ya sí, llegará un claro. cineasta, una cineasta Ay, que qué honre. lindo, ¿te imaginas? Tenés que dejar Ay, escrita la memoria, o como ir los en un puentes de auto de un lado Madison. al otro. Ah, ¿cómo querés?
en primavera, ir en un auto de un lado al otro en primavera, que alguien te vaya llevando, sí. Ay, qué lindo. Bueno, eso te lo vamos a hacer. Lindo. Primero agradecerle a Meli, no por esto, sino por la cantidad de años enormes que en el CEPRAM viene cultivando. Yo creo que es la apertura de las mentes, de los corazones a través del lenguaje, del idioma griego. Y hay que decirlo, en trayectorias así curriculares que no son nada numerosas. Por lo contrario, que son como letras clásicas, pocos interesados, pero muy fieles, ¿no? Porque hay veces que la gente tiene el prejuicio de que es difícil, de que uno no va a entender, que tiene que acordarse todos los nombres de memoria. El Meli ha sido para mí, en serio, es como la Hermes. La Hermes, ¿vieron? Hermenéutica viene de ahí, así que la Hermes Claro. Meli. La hermenéutica viene de eso, es nuestra mensajera. Yo digo porque los conoce. Yo creo, lo que siempre dije en broma lo voy a decir en serio. La Meli en unas vidas estuvo por esa zona y viene Bueno, entonces, reencarnándose. entonces después te cuento de Hermes también. Claro, Un día le de vamos esto, a hacer, porque la Meli tiene de Edipo los pies por ahí con dificultades. Y seguramente le vemos los tobillos que le han cortado las alas de Hermes, por eso tiene una dificultad, le amputaron las alas. no, pero Como una además, mensajera y una, es difícil decir exégeta, pero como una buena docente haciendo esto, leyendo las fuentes, porque es muy lindo que te lean las fuentes. La Meli siempre dice, no, que yo leo, yo leo. Es tan importante que te lean. Es tan bonito. No sé, ¿será que yo cultivaba mucho de leerle a mis hijos? No salieron necesariamente lectores, ya verán, pero disfrutaron la lectura. Y yo eso creo en Pollarrinelli, que es como una alimentación, como una nutrición. No hay que nadie obligarle a comer nada, ni tampoco matarlo de hambre. Después uno verá con qué se alimenta, ¿no? Y pero lo en he esto, visto en esta pandemia, sí, leer todas las noches. Ha sido tan bonito, solo leer. Y que un profe te pueda leer algo y además después te lo sí, explique es una dicha. Así que yo no tengo palabras de agradecimiento por hoy, pero por venir acá en la pandemia a salir al aire, que lo menos sí, sale, por ahora en diferido, ya veremos. sí. Pero ahora esto, hablando de la lectura, Andrés, es importantísimo. Primero porque te pones en contacto con algo que es, como diría Borges, lo fundamental. El libro, pero el libro así, esto, físico. Sí, sí. Pero además, eh, fíjate vos, leyendo Bernán, esto Ajá. de los dioses, los héroes y todo lo demás, Bernán es un estudioso de los griegos fundamental y sobre todo de la mitología, él dice que él hizo ese libro precisamente porque lo que hacía todas las noches era contarles a sus nietos, ¿verdad? Una historia de estas. Entonces, de ese cuento de todas las noches, ¿verdad? Él hizo después un libro, que es lo que yo leo, porque escrito por Bernán, impagable. Claro. Entonces, por eso leo. Bueno, yo por eso creo que además hay que darle valor, más en estas épocas que se impone el distanciamiento físico y que nuestras mediaciones son a través de estas plataformas, ¿no? La que fuera, el valor de Hermes, ¿no? Yo, mis hijos, mi hijo varón, a quien quiero muchísimo, la Amparo también, pero vino en otro momento. De ella le quedó todo, los griegos, porque estudié teatro. Eh, ¿sí? pero a quien le encantaba que le mediaran, que leyeran Harry Potter, era Harry Potter fundamentalmente. Larguísimas las novelas, porque larguísimas, lo cual nos llevó varios Pero años. maravillosa. Sí, 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 maravillosas. Y además con las pelis, después, entonces, entre toda la saga que duró como 7 8 años, la verdad que yo agradezco, lo hacíamos con Adriana, me tocaba algunas noches porque quería, y además me avanzaba yo las novelas como buen ansioso, y me decía, no te adelantes. Entonces me adelantaba, pero yo hoy más que nunca le veo la importancia del mensajero, ¿no? ¿Vieron cuando las escrituras dicen, es palabra de Dios, o vino el ángel, el arcángel, el mensajero? O sea, ¿por qué es tan importante lo del el mensaje? Porque hay otros que escriben ya las cosas muy bien. Uno lo que hace por ahí simplemente es acercarle la palabra de otro a otro, ¿no? A mí no se me hubiera, nada, no tendría ninguna capacidad para escribir las bellezas que me toca leer, pero sí me toca compartir lo que me hizo bien a mí en algún momento, que puede ser Mariana Walsh, o puede ser algo de los mitos griegos, o puede ser algo de Frida Kahlo, porque en realidad los mensajeros lo que hacen es traer, como las palomas, como los mensajes en las botellas, noticias de otros mundos, y eso es lo que me parece maravilloso, ¿no? Borges también decía que la literatura es por definición infinita. Al principio, cuando largamos todo de Buenas noches de plan, yo digo, ay, ¿cómo vamos a leer? ¿De dónde vamos a sacar? Nada, no hay límite. Que No, además no hay. nos fuimos sumando otros que lo hacen más divertido, tener perspectivas distintas, qué sé yo, mi mamá con 83 años trae las poesías de Becker, de Amado Nervo, la Nati cosas más actuales, el Sí, Rodri otros, y es eso, es
traer la palabra de otros, que hace muy rico la interacción, porque la propia siempre, el diálogo por ahí cansa. Entonces un día vamos a hablar, ahora que dijiste esto de Hermes y del ángel, porque es lo mismo. Sí, sí, lo mismo. Es Sí, el sí. mensaje, el mensajero. Bueno, Realmente. cuando quieran hacemos eso. Meli, gracias de nuevo. Y gracias a Iñaki, que es nuestro verdadero Hermes tecnológico de Iñaki, que nos enchufa, nos desenchufa, ¿no? Que tiene una paciencia realmente de infinita con la Meli especialmente, porque la quiere muy mucho, y a mí también me tiene paciencia, pero como buen hijo me reta más, que además me lo merezco más que la Meli, obviamente. Yo meto más la pata para merecerme el reto. Yo me dejo halagar y me dejo así. Vos sos la Edipa en Colono y él es tu Teseo. De esta época. Bueno, lo acepto, que le vamos a hacer. Bueno, che, nos vemos. Nosotros en realidad nos vemos, yo apago acá y nos volvemos a ver porque nos saludamos. Sí. Pero bueno, gracias a todos por seguirnos en la semana de los muertos y de los santos. Mañana nos queda la última, mañana es sábado. Ajá. No se la pierdan, vean en Netflix Chabela, y lo vamos a hacer con Verónica Montes de Oca, una profe de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ya viene de la demografía, de la sociología, pero nos vamos a dar el lujo de hablar de una de las grandes que está en el Olimpo, que es Chabela, con las letras de sus canciones como Volver, 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 Amanecí otra vez, La del Último Trago, México, son todas unas poesías maravillosas, las cuales vamos a cerrar con eso, música y mucha poesía. Realmente, mucha poesía. Sí, sí. Bueno. Gracias, poeta. Ha sido un poema, como decía Doña Petrona, la final, otra final que está en el Olimpo, Doña Petrona C. Gandulfo. Ha sido un poema. Un poema. Gracias, Meli. Te quiero mucho. Gracias, Andrés. Chao, hasta todos.